Hola estimados estudiantes, este video es con el propósito de mostrarles un poquito acerca del cálculo del impuesto sobre la renta y la elaboración del recibo de nómina. Por supuesto, para hablar del cálculo del impuesto sobre la renta, pues tendremos que hablar un poquito acerca de esta ley que se llama impuesto sobre la renta. Este impuesto es el más importante en nuestro país, en nuestro país México, y todos aquellos que causen o que tengan algún ingreso tienen que pagar este impuesto. Ahorita nos vamos a dedicar exclusivamente a sueldos y salarios. El responsable de hacer el cálculo del impuesto sobre la renta en sueldos y salarios, pues es el patrón. Y ya el patrón, cuando le hace el pago a su trabajador de su salario, ya se lo entrega sin este impuesto. Bueno, quiero comenzar, traigo dos ejemplos, pero en esta primera parte del video solamente voy a resolver un ejemplo para que no sea tan largo este video. Voy a proceder a compartir la pantalla con cada uno de ustedes. Voy a ir al ejemplo. La idea es determinar el recibo de nómina de la quincena. Aquí está, es decir, va a ser una nómina quincenal. La nómina quincenal del 16 al 31 de marzo. Ahorita vamos a empezar con esta primera trabajadora, con Débora. Esta trabajadora, Débora, tiene una antigüedad dentro de la empresa de 6 años, un sueldo mensual mínimo de ley, es decir, gana el salario mínimo, 123.22 pesos. Las prestaciones mínimas de ley que tiene, pues ya sabemos, la prima vacacional y el aguinaldo. Estaríamos hablando de una prima vacacional del 25%, los días de vacaciones de acuerdo a los días que marca la ley, y el aguinaldo de 15 días de sueldo. Pero además recibe una despensa de 700 pesos mensuales que se entregan en un monedero electrónico cada 15 días, cada quincena. Y además también recibe una ayuda para transporte de 300 pesos mensuales que se paga en efectivo también cada quincena. Y además la empresa tiene constituido un fondo de ahorro que está constituido en partes iguales, 5% sobre el sueldo lo aporta el patrón y 5% sobre el sueldo del trabajador. Para no calcular la cuota al IMSS que se le tiene que retener al trabajador, aquí ya tenemos una retención quincenal del IMSS de 80 pesos con 12 centavos. Y bueno, esta trabajadora descansa el día domingo. Ya tengo, y bueno, hasta abajo de esta misma hoja, tengo las horas extras para Débora. Como estamos calculando una nómina quincenal, pues estamos poniendo 2 semanas. Semana 1 y semana 2, que compondrían la quincena del 16 al 31 de marzo. Aquí están las horas extras que trabajó cada día. No tenemos el día domingo porque el día domingo es su día de descanso. Muy bien, voy a pasar a Excel. Ya tengo aquí un pequeño formato, tanto de cómo se hace el cálculo, como el primer paso, que sería determinar cuáles ingresos son gravables para impuestos sobre la renta y cuáles son exentos. Este es el primer paso para calcular el impuesto sobre la renta. Determinar cuáles ingresos gravan, es decir, qué ingresos voy a tomar como base para calcular el impuesto y cuáles no los voy a tomar en cuenta. Están exentos de ISR. Para eso, pues tenemos que remitirnos al impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto sobre la renta. En su artículo 93 nos dice cuáles son los ingresos por los cuales no se pagará el impuesto sobre la renta. Vuelvo a repetir, es la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 93. Estamos hablando, por supuesto, vienen varias fracciones. No vamos, solamente quiero mencionar algunas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Empezamos con las horas extras. Las horas extras están exentas cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral, es decir, la ley federal del trabajo, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario
que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. Muy bien, por supuesto estamos hablando para los trabajadores que ganan el salario mínimo, las horas extras que no rebasen o que no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral, que estamos hablando máximo 3 horas diarias, máximo 3 días a la semana. Para los demás trabajadores que ganan más del mínimo, el 50% de estas remuneraciones por tiempo extraordinario estarán exentas siempre que no excedan el límite de la prevista en la legislación laboral y que además no excedan el equivalente a 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Bueno, ahorita ya sabemos que en lugar de utilizar el salario mínimo, estaremos utilizando la UMA. Muy bien, lo otro que quiero comentar también de este mismo artículo 93, que es importante, digo, todas estas son los ingresos que están exentos. Las cajas de ahorro, aquí está, los provenientes de las cajas de ahorro de los trabajadores y fondos de ahorros, ahí está. Y también de aquí quiero recalcar, aquí están las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del trabajador elevado a 30 días, es decir, el aguinaldo, 30 UMAS sería lo que está exento. También está aquí la prima vacacional y estas son 15 días de salario mínimo. En este caso también estaremos hablando de la UMA, primas dominicales hasta por un equivalente de un salario mínimo general o hasta un UMA por cada domingo que se elabore. Por supuesto, lo que exceda a estos ingresos, tanto de las horas extras, tanto del aguinaldo, tanto de la prima vacacional, todo lo que exceda se va a gravar para el impuesto sobre la renta. Muy bien, quise retomar algo muy rápido del artículo 93 para que sepan lo que vamos a hacer en la hoja de Excel, cómo vamos a determinar qué es lo que está grabado y qué es lo que está exento. Aquí está, tiene su base legal o su fundamento legal en el artículo 93 del impuesto sobre la renta. Voy a Excel, entonces tenemos como el primer ingreso sería el sueldo. El primer ingreso es el sueldo. Esta trabajadora, Débora, gana el salario mínimo. El salario mínimo es de 123.22. Este salario es diario y como vamos a hacer un cálculo de una quincena, lo vamos a calcular por los días de la quincena, que en este caso estamos hablando de un promedio de 15.21 días por quincena. Es decir, esta trabajadora está ganando 1.873.97 a la quincena, que por supuesto para impuestos sobre la renta está grabado. También tiene otros ingresos. Bueno, las prestaciones mínimas de ley, como es la prima vacacional y el aguinaldo, no las vamos a considerar como un ingreso porque no es un ingreso en esta quincena. El ejercicio tendría que decirnos que Débora sale de vacaciones y que por lo tanto se le paga su prima vacacional y entonces ya consideraremos el ingreso y tendríamos que determinar si está exento o está gravado para determinar nuestra base gravable. Muy bien, entonces no consideramos la prima. El aguinaldo ya sabemos que como fecha límite de pago debe ser a más tardar el 20 de diciembre. Entonces estamos haciendo una quincena de marzo, por lo tanto tampoco consideramos el aguinaldo. Y tenemos una despensa, pero la despensa no se entrega en efectivo, se entrega en un monedero electrónico, por lo tanto va a estar exento. Son 700 pesos al mes, a la quincena serían 350 pesos. También recibe una ayuda para transporte. De esta ayuda para transporte, el artículo 93 de la ley del ISR no mencione que esté exento y además, como en este caso se está entregando en efectivo, se va a gravar. Recibe de ayuda para transporte 300 pesos mensuales, significa que son 300 pesos a la quincena, sería dividido entre 2, recibe 150 pesos quincenales. Les recuerdo por qué se graba la ayuda para transporte, porque se está recibiendo en efectivo. Es parte, se le está agregando a su sueldo. Estamos hablando de que
el trabajador no pasa por él la combi o el transporte de la empresa y él no paga si pagara la empresa, no, sino que aquí la empresa le está pagando en efectivo 150 pesos. Tenemos también un fondo de ahorro, pero pues por supuesto el fondo de ahorro también está exento. Lo vimos en la ley del impuesto sobre la renta, que los fondos de ahorros se consideran como exentos, además de que no va a recibir este ingreso en este momento. Regularmente el fondo de ahorro también se puede entregar 1 o 2 veces en el año, así lo manejan las empresas. Por lo tanto, ahorita no estamos considerando que esté recibiendo el ingreso, sino que se va a un fondo precisamente donde el patrón va a guardar lo que aporta el trabajador y lo que aporta el patrón. Por lo tanto, lo vamos a anotar aquí, pero ya sabemos que está exento y que además no lo va a recibir en este momento el trabajador. Pero se quedó que el fondo de ahorro es del 5% sobre el sueldo. Entonces multiplicamos el sueldo quincenal por el 5%. El patrón estará aportando 93.70 cada quincena y también el trabajador estará aportando 93.70. Además del fondo de ahorro, ya no hay ningún otro ingreso. Están las horas extras. Horas extras, vamos a poner horas extras dobles y horas extras triples. Ahora, la ley del impuesto sobre la renta, yo puse aquí en mi hoja de Excel, puse las horas extras. Las horas extras se pueden calcular de 2 maneras. Hay quien utiliza esta manera, pago conforme al artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Y el artículo 67 nos dice que las horas de trabajo extraordinaria se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Pero después hay un artículo 68 en la misma Ley Federal del Trabajo que nos dice que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente en un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. ¿Qué significa? Que hay patrones que pagan las horas extras respetando los 2 límites que marca la Ley Federal del Trabajo, que son máximo 3 horas diarias, máximo 3 días a la semana. Y si rebasa cualquiera de esos 2 límites, ya no serán horas extras dobles, sino horas extras triples. Pero hay patrones que dicen, vamos a contar cuántas horas extras fueron en la semana, y las 9 primeras serán dobles y lo que exceda de 9 horas a la semana se pagan al triple. Vamos a hacer el cálculo de las 2 maneras para que veamos cuánto se pagarían de horas extras dobles y triples en ambos casos. En el primer caso, respetando los 2 límites de la Ley Federal del Trabajo, el primer día de la semana, lunes, la semana 1, trabajó 2 horas extras, serían dobles, porque no trabajó más de 3 diarias y no ha trabajado 3 días a la semana. El día martes trabajó 2 horas extras, también serían dobles, porque no trabajó más de 3 diarias y es su segundo día apenas. El día miércoles trabajó 4 horas extras, rebasa el límite que dice máximo 3 horas diarias, por lo tanto 3 serían dobles y 1 sería triple. Jueves, viernes y sábado sería el 4º, 5º y 6º día, y la ley dice que no se debe de prolongar por más de 3 días a la semana. Por lo tanto, las siguientes las calcularíamos como horas triples. Hacemos una suma de horas extras dobles. Entonces tendríamos que serían 7 horas extras dobles y hacemos una suma de las horas extras triples, que en total serían 5. Ahora vamos a la semana 2. En la semana 2, el lunes trabajó 3 horas extras, por lo tanto son dobles. El martes trabajó 2, por lo tanto también son dobles. El miércoles trabajó 4 horas, está rebasando el límite máximo de horas diarias, por lo tanto 3 serían dobles y 1 triple. Y
el jueves no trabajo horas extras, viernes y sábado sería el cuarto y quinto día, por lo tanto serían triples porque exceden el máximo de 3 días a la semana. Entonces sacamos un total de horas extras dobles. Sumarían en la semana 2 8 horas extras dobles y 3 horas extras triples. Vamos a sumar ahora sí el total de las 2 semanas. Son 7 y 8, son 15 horas dobles. Y sumamos el total de horas triples. Serían 15 horas extras dobles y 8 horas triples. Ahora vamos a ver el caso 2. ¿Cómo serían el total? Vamos a sumar el total de las horas de la semana. El total de horas de la semana serían 12. Por lo tanto, serían 9 horas dobles y 3 horas triples. Y vamos a sumar el total de la semana 2, que el total son 11 horas, por lo tanto serían 9 horas extras dobles y 2 triples. Entonces, el total en el caso 2 serían 18 horas dobles y 5 horas triples. Como pueden ver, el segundo caso, donde las primeras 9 horas de la semana se pagan al doble y el resto triples, le conviene más al patrón. ¿Por qué? Porque pagaría 18 horas dobles y 5 triples. Y en cambio, respetar los dos límites que marca la ley le conviene más al trabajador, porque se pagarían 15 dobles y 8 triples, a diferencia del caso número 2. En ambos casos se están pagando 23 horas extras, en ambos, ¿verdad? En el primer ejemplo, nada más que en el primero son 15 dobles y 8 triples, y en el segundo serían 18 dobles y 5 triples, que suman igual las 23 horas. Por supuesto, esto solamente es para el pago de las horas extras, porque para el cálculo del ISR, el artículo 93 del impuesto sobre la renta sí marca que los límites señalados por la Ley Federal del Trabajo significa que para hacer el cálculo del pago, si quieren utilizar que se paguen de acuerdo a lo que dice el artículo 68, donde las primeras 9 horas se pagarían 18 dobles y 5 triples, pero para hacer cuáles están exentas y cuáles están grabadas, tendríamos que tomar en cuenta ambos límites, y tendríamos que decir 15 dobles para hacerla, repito, no para cuánto se le va a pagar al trabajador, sino para determinar cuánto es deducible, cuánto está grabado y cuánto está exento. En este caso, nosotros, ¿verdad?, para no hacernos bolas con todo esto y que determina un pago con una forma y el cálculo de otra forma, nos vamos a olvidar de esta segunda forma y solamente nos vamos a ir a esta primera opción, donde todas las horas extras que excedan uno de los dos límites se van a considerar triples. Entonces, por lo tanto, para esta trabajadora tenemos que son 15 horas dobles y 8 horas triples. Tuve que hacer mención de las dos opciones porque ustedes pueden encontrarse ambos casos. Pueden encontrar que alguien les dice, no, es que así no se calcula, tú tienes que decir de las horas de la semana, 9 son dobles, el resto son triples. Es necesario que sepas, ¿verdad?, que existen las dos formas de hacerlo. Nada más que nosotros en este momento lo vamos a hacer respetando los dos límites que marca la Ley Federal del Trabajo, tanto para el pago como para determinar qué está grabado y qué está exento. Entonces nos quedamos en un total, aquí lo voy a poner, de 15 horas
dobles y 8 horas triples. Ahora sí, vamos a determinar cuánto está exento y cuánto está grabado. En este caso, Débora gana el salario mínimo. Y el artículo 93 del impuesto sobre la renta me dice que si se gana el mínimo, todas las horas extras que no rebasen los límites señalados por la Ley Federal del Trabajo, o sea, las horas extras dobles, están exentas para impuestos sobre la renta. Significa que estas 15 horas extras dobles las vamos a colocar en la columna de exentas. Pero lo que exceda, es decir, las horas extras triples, graban para impuesto sobre la renta. Y vamos a grabar 8 horas extras triples. Ahora, vamos a hacer el cálculo. Ya sabemos que son 15 dobles y 8 triples. Vamos a hacer el cálculo. Primero vamos con las horas extras dobles. Y las vamos a poner en la columna de exento. Aún así vamos a hacer el cálculo. Sabemos que diario Débora gana 123 pesos con 22 centavos. Esto lo vamos a dividir entre 8 para calcular cuánto ganaría por una hora de trabajo. Suponiendo, por supuesto, que estamos hablando de la jornada normal de 8 horas. Y luego lo vamos a multiplicar por 2. Porque las horas extras se pagan al doble. Es decir, calculo lo que se pagaría por una hora y lo multiplico por 2 porque es al doble. Y luego lo multiplico por el total de horas extras dobles, que dijimos que en este ejemplo son 15 horas extras. Regreso a las horas extras, aquí están, 15 horas extras dobles. Muy bien, voy a poner otra vez la fórmula, la vuelvo a explicar, ¿verdad? El salario diario que está ganando Débora, primero lo divido entre 8 para calcular cuánto ganaría Débora por una hora de trabajo. Pero como las horas extras se pagan al doble, la multiplico por 2 y luego por el total de las horas extras dobles, que son 15. Y a Débora se le van a pagar 462 pesos con 8 centavos, que por supuesto está exento para ISR porque Débora gana el mínimo. Y ahora calculamos las horas extras triples, la vamos a poner en la columna de grabado, porque para Débora sí graban estas horas extras triples. Muy bien, igual voy a agarrar el salario diario que gana Débora, lo voy a dividir entre 8 para calcular cuánto ganaría por una hora. Y luego lo multiplico por 3, que es a cómo se va a pagar la hora triple, pues al triple. Y luego lo multiplico por el número de horas extras triples, que dijimos que en este caso serán 8 horas extras triples. La multiplicamos por 8, que es el total. Y esto va dentro de la columna de gravable. ¿Por qué? Porque todo lo que exceda a los mínimos que marca la ley se grava. Ahora, quiero recordarles por qué las horas extras dobles las estamos poniendo exentas al 100%. Porque la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, dice que el tiempo extraordinario está exento siempre y cuando no exceda los límites señalados por la Ley Federal del Trabajo para cuando el trabajador gane el mínimo. Cuando un trabajador gana más del mínimo, entonces solamente van a estar exentos el 50% de las horas extras dobles. Muy bien, ya que tenemos todos los ingresos gravables, el siguiente paso es calcular la base gravable, sumando todos los ingresos que están gravados. En este caso, nuestra base gravable es de 2,393 pesos. Esta es nuestra base gravable. En base a esto, ya que calculamos la base gravable, le vamos a calcular la tarifa del artículo 96, pero quincenal. Voy a pasar mi base gravable a esta pequeña fórmula que ya tengo aquí prediseñada para hacer este video un poquito más rápido. A la base gravable le vamos a restar el límite inferior. ¿Qué es esto del límite inferior? Es unas tablas del artículo 96. Tú puedes buscar en internet tablas o tarifa ISR 2020 y tienes que buscar la tarifa número 4. Aquí está.
Tarifa 4. Tarifa aplicable cuando hagas pagos correspondientes a un periodo de 15 días. Por supuesto, si tú estás elaborando una nómina semanal, vas a buscar la tarifa aplicable cuando se hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días. Hay tablas para periodo de 7 días, hay tablas para periodo de 10 días, que sería decenal, para 15 días y lo que son las tablas mensuales. Nosotros agarramos la quincenal o para 15 días porque estamos haciendo una nómina quincenal. Y si tú observas, estas tablas tienen columnas. La primera se llama límite inferior, la segunda límite superior, la tercera cuota fija y la cuarta % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Bueno, entonces a mi base gravable le voy a restar el límite inferior. Voy a buscar en la tabla dónde se encuentra mi base gravable 2393.63, en dónde se encuentra. Son 2393. Significa que mi ingreso gravable se encuentra en ese renglón. Entre el límite inferior son 285, el límite inferior son 2422. ¿Por qué? Porque los 2300 está entre 285 y 2422. Ya 2422 a 4257 ya se pasa. Por lo tanto, lo que tengo que agarrar es, en este renglón, voy a agarrar el límite inferior, voy a agarrar el % para aplicarse sobre el excedente y voy a agarrar la cuota fija para aplicar la tarifa del artículo 96. Entonces, primero agarro mi límite inferior, que son 285.46. 285.46. Y lo que voy a hacer es restarle a la base gravable, le resto el límite inferior. Y me sale lo que se llama un excedente. Ese excedente lo voy a multiplicar por el porcentaje que viene en la misma tabla. Exactamente en la misma línea, que es 6.40. Lo voy a multiplicar por el 6.40%. Aquí es importante que si lo vas a hacer en una hoja de Excel, le des el formato de % o le pongas .64. Si lo vas a hacer en tu calculadora, igual 6.4 y el símbolo de % o .064. Porque si tú le pones .64, estaremos hablando del 64%. Y aquí es 6.4%. Entonces, repito, en tu calculadora tendrás que ponerle 0.064. Y ahora sí multiplicamos excedente por el porcentaje. A esto se le llama impuesto marginal. Al impuesto marginal tenemos que sumarle la cuota fija. Esa cuota fija va a salir exactamente en el mismo renglón donde yo encontré el límite inferior, en la columna de cuota fija, que son 5.55. Entonces yo le sumo 5.55 y sumo impuesto marginal más la cuota fija. El ISR determinado para esta trabajadora, Débora, es de 140.47, pero hay un subsidio al empleo. Ese subsidio al empleo lo vamos a encontrar también en la misma publicación del SAT. Abajo del numeral 4 tenemos tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4, que es la que nosotros aplicamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar en dónde se encuentra mi base gravable, 2393.63. ¿En dónde se encuentra? 2393. Aquí está. Está en este límite. Entre 2632. No, perdón. Está en este límite. Aquí. Son 2393. 2393 está entre 2327 y 2632. Significa que tiene derecho a un subsidio de 160.35. 160.35. Tiene derecho esta trabajadora a un subsidio. Y hacemos la resta. ISR determinado menos el subsidio. Son 19.88. Significa que
esta trabajadora, en lugar de hacerle una retención de impuestos sobre la renta, se le va a pagar un subsidio al empleo por 19 pesos con 88 centavos. Ya tenemos el cálculo del impuesto sobre la renta, que en este caso no es un impuesto, sino un subsidio al empleo. Esta trabajadora gana tan poco dinero a la quincena que en lugar de hacerle una retención, se le va a ayudar con un subsidio. Ahora, ya que tenemos el impuesto sobre la renta, podemos elaborar su recibo de nómina. Aquí está. Y vamos a ver, por supuesto, el recibo de nómina pues debe de tener su encabezado, nombre de la empresa, nombre del trabajador, debe de tener RFC del trabajador, etcétera. O sea, debe de tener muchos requisitos, ¿no? Yo aquí lo estoy haciendo de manera económica, de manera fácil, solamente con lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Cómo llenar el recibo. Cada empresa va a tener su propio recibo de nómina, su encabezado va a tener sus propios datos, algunos ponen los días trabajados, los días de la quincena, ponen el RFC, ponen el número de seguridad social, etcétera, ponen muchos datos. Pero bueno, todos los datos que debe llevar el recibo de nómina o la nómina, que son requisitos mínimos que también establece la ley, bueno, tú podrás ya googlearlo y buscar cuáles son la información mínima que debe tener un recibo de nómina y te aparecerá, ¿no? Aquí yo te voy a enseñar cómo se llena el recibo de nómina. El código, por ejemplo, hay el software para elaborar nóminas que es el NOI, utiliza una P para percepciones y las va numerando en orden consecutivo. Y vamos a ponerle P de percepción 001 y empezamos con el sueldo. Y por supuesto, aquí vamos a poner el importe del sueldo quincenal que va a percibir ese trabajador, que son 1,873.97. Ahí está. ¿Qué otra cosa está percibiendo el trabajador? La despensa no la voy a poner en el recibo de nómina, porque lo recibe en un monedero electrónico, no lo está recibiendo en efectivo, por lo tanto no se lo ponemos en el recibo, pero sí está recibiendo una ayuda para transporte y la está recibiendo en efectivo. Entonces, sí vamos a poner aquí como segunda percepción, ayuda para transporte. Y son 150 pesos de ayuda para transporte porque es lo que recibe a la quincena. ¿Qué más está percibiendo en esta quincena el trabajador? Bueno, el fondo de ahorro, el patrón está aportando 93.70, pero al trabajador se le están descontando 93.70 para juntarlo en un fondo de ahorro y después dárselo cuando sea la entrega del fondo de ahorro. Es decir, el fondo de ahorro es tanto una percepción como una deducción. Y ahorita vamos a ver cómo lo colocamos. También está recibiendo horas extras dobles y horas extras triples. Por lo tanto, vamos a ponerla aquí como percepción, la número 3, horas extras dobles. Hay quien pone las percepciones de horas extras dobles y triples como una sola, sumando ambas, ¿verdad? Aquí las vamos a poner por separado. Horas extras triples, para que el trabajador sepa, ¿verdad?, cuánto se le pagaron de horas extras dobles, que en este caso se le pagaron 462.08 de horas extras dobles, y de horas extras triples se le pagaron 369.66. Ahora, aunque las horas extras dobles no están exentas para impuestos sobre la renta, pues por supuesto que en el recibo de nómina tenemos que ponerlo, porque es una percepción que está recibiendo el trabajador. Entonces sumamos el total de percepciones y en la quincena Débora recibiría, si no hubiera deducciones, 2.855.71, si es que no hubiera retenciones, pero sí tiene retenciones. Vamos a poner una D de deducción y 001, la primera deducción, que subsidio al empleo, que en lugar de poner ISR vamos a poner subsidio al empleo, y vamos a manejar el signo menos que tiene aquí, 19.88, pero es signo menos, así lo voy a poner para que Excel, en lugar de que me sume con las demás deducciones, me lo reste y se considere un ingreso para
Débora. Quiero decirte que hay empresas que en lugar de poner el subsidio de empleo negativo en la parte de deducciones, la pone como otro ingreso más. Nada más que aquí se tendría que poner positivo y no negativo. Puedes ponerlo en las percepciones como positivo o puedes ponerlo en las deducciones para que se entienda que es el lugar del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero como negativo. Se puede hacer de las dos maneras. A mí me gusta más colocarlo como una deducción, pero negativa. La siguiente deducción que tiene Débora, pues es el IMSS. La cuota al IMSS, la que le corresponde pagar al trabajador. Que quiero regresar un momento nada más al archivo de Word para que te recuerdes de dónde estamos tomando toda la información para hacer este ejemplo, ¿verdad? Ya puse ahí la retención quincenal de IMSS para Débora, para no hacer el cálculo del IMSS o la cuota que paga el trabajador al IMSS por este trabajador, porque pues el video es para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Pero ya está aquí, 80.12. Entonces el IMSS sería una retención de 80.12. ¿Qué otra deducción tiene? Vamos a ponerla como la deducción 3, el fondo de ahorro. Vuelvo a repetir, el fondo de ahorro es tanto una percepción como una deducción. ¿Por qué? Porque estos 93.70 que vamos a disminuir de su salario es lo que el trabajador va a aportar a su ahorro. Por supuesto, el patrón va a duplicar esa cantidad y el fondo de ahorro se duplica. Al final, cuando se entregue el fondo de ahorro al trabajador, el trabajador recibirá esta cantidad que está ahorrando quincena a quincena, más la cantidad que aportó el patrón, duplicando este ahorro. Entonces tenemos que el total de las deducciones o de las retenciones será de 153.94. Entonces el neto percibido o el neto pagado será restarle el total de percepciones, le restamos el total de deducciones. Aquí está el neto recibido, es decir, a Débora se le estarían pagando a la quincena, en esta quincena específicamente, ¿verdad? 2,701 pesos con 76 centavos. Y así es como llenamos el recibo de nómina de esta primer trabajadora. En un siguiente video, en un segundo video, pondré el ejemplo del trabajador número 2 de Kelly, ¿no? Kelly, que tiene ya una antigüedad de 10 años, un sueldo mensual de 16,400, es decir, ya no tiene el salario mínimo, tiene prestaciones superiores a las de la ley, por ejemplo, un aguinaldo de 20 días, sus vacaciones, de acuerdo a su antigüedad, pero su prima vacacional del 30%, tiene una despensa mayor, ayuda para transporte, fondo de ahorro, ya está calculada la retención, pero tiene su día de descanso distinto al lunes y por lo tanto tiene una prima dominical del 40% y además estamos considerando que sale de vacaciones el 1 de abril, por lo que en esta quincena se le paga su prima vacacional y además también Kelly interesa, usted también tiene horas extras. En el siguiente video, la segunda parte del cálculo del impuesto sobre la renta, resolveré este ejercicio. Aquí está entonces el recibo de nómina para Débora, que recibirá ya en efectivo, ya sea por un traspaso de nómina, ¿verdad? Ya regularmente las empresas ya no manejan pago en efectivo, sino que le hacen un depósito a su cuenta bancaria a través de una transferencia electrónica de la cuenta bancaria de la empresa a la cuenta bancaria del trabajador. Aquí está. Esta es la manera, el ejemplo. Vuelvo a repetir, Débora gana el salario mínimo. Estaré subiendo el siguiente video del cálculo del impuesto sobre la renta para la elaboración de un recibo de nómina. Muchas gracias y nos vemos pronto.